Hola, buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? Ay, casi me morí, che. Esa cuestión me puede llegar a matar en cualquier momento. No es lo mismo que ir y entrar al aula y ya estoy. Bueno, por lo menos un chiqui para no robarles tanto el tiempo de demora. Mil disculpas, pero mi fuerte no es la herramienta informática, quiero agradecerles, saludarles, felicitarles, y deseando que estén todos re bien. Si le pueden avisar a Audi y a Katherine que ya nos enganchamos para no... Me acabo de mi cama ya feo porque Por favor. Por favor, si le avisan a las chicas todas poderosas. Ya, pero Bueno, creo que nos quedamos pendientes con la lección 15 que trata sobre la estabilidad. No importa, voy a ir indicándoles el marco legal en que corresponde a esas lecciones por correo, porque me doy cuenta que hablo más rápido que escribir y no quiero distraer. está bien. Lo importante de la lección 15 Andate a mi hijo, pero yo estoy en establecer clase el ahora. concepto de una institución principal del derecho de trabajo, que es la estabilidad. Le conocíamos ya la estabilidad general, que es aquella que se adquiere al cumplir el periodo de prueba. De ahí tenemos la nomenclatura de trabajador efectivo, que es lo que nos induce a aquel que ya aprobó satisfactoriamente el periodo de prueba. Y hoy le vamos a conocer a la estabilidad especial, que es aquella que se adquiere al cumplir 10 años de servicios ininterrumpidos con el empleador. Además de esta estabilidad que tenemos garantizada constitucionalmente en el artículo 94, tenemos también la estabilidad de la trabajadora embarazada, la estabilidad del dirigente sindical. Entonces, en nuestra disposición jurídica, en la legislación paraguaya, tenemos una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque nos permite cambiar de empleo, así como también de dependiente, de empleado. ¿Qué es lo que garantiza la estabilidad de nuestra ley? Evitar las arbitrariedades, especialmente del empleador respecto a su trabajador. La estabilidad tenemos relativa. ¿Por qué? Porque nos permite cambiar de horizonte, de posiciones y de colaboradores, pero dentro del marco de las garantías de los derechos laborales, principalmente al trabajador y también precautelando los intereses económicos del empleador. En la lección 17 también, pero es bueno ya ir adelantando, que la trabajadora embarazada, no por ser solamente trabajadora, sino aquella trabajadora que está esperando un niño, por precautelar el desarrollo de esa nueva persona, el derecho de trabajo y la ley establece una serie de protecciones a esta circunstancia, otorgándole la inamovilidad, una estabilidad por medio del cual, desde que el empleador esté notificado del estado de embarazo de su trabajadora por certificado médico de por medio, no le puede despedir durante su embarazo, durante los permisos postnatales, durante la lactancia de su niño o niña. Independientemente a cualquier otro tipo de derechos que debe tener la trabajadora, esta inamovilidad es exclusivamente a la que está embarazada. La estabilidad del dirigente sindical, vamos a ver, de los miembros de la comisión directiva en la lección 28. La estabilidad general que ya vimos, que es al cumplir satisfactoriamente el periodo de prueba. Y hoy la estabilidad que se adquiere
al cumplir los 10 años de trabajo ininterrumpido. No quiere decir que un empleador no le pueda despedir a su trabajador. Claro que el empleador debe probar en juicio que su trabajador ha sido imputado por una justa causa de despido por el juez. ¿Y qué va a hacer para ese efecto? Lo va a suspender mientras dure el juicio. Una vez que haya concluido y el juez haya comprobado esta justa causa, ahí recién le va a poder rescindir, le va a poder despedir, desvincular de su establecimiento. Logra aprobar. No pasa nada, solamente que le va a tener que readmitir pagándole los salarios correspondientes durante el tiempo que dejó de percibir, o de lo contrario queda a opción del trabajador optar por la doble indemnización prevista en el artículo 97 del Código de Trabajo. Así de fácil. Si le despide sin justa causa, le va a tener que abonar el doble de la indemnización que habíamos visto nosotros en la lección 11, 2, especialmente 11, 12 y 14, porque 13 es retiro. En el caso que no se logren probar y sobre todo este despido arbitrario haya sido realizado antes de que el trabajador cumpla, 6 meses antes que el trabajador cumpla los 10 años, se considera abuso del derecho y justamente el juez lo va a tener que reponer, disponiendo además las indemnizaciones correspondientes. ¿Qué pasa si el trabajador con estabilidad especial se retira abruptamente y le causa perjuicio a su patrón? Le va a tener que también pagar la indemnización, pero como es el trabajador quien va a pagar, ustedes saben que la regla es la del 50%. En este caso, profe, del despido con estabilidad especial es el doble de la indemnización. Y si es el trabajador quien rescinde abruptamente, ocasionándole perjuicio a su patrón o patrona, empresa o industria, le va a pagar la indemnización calculada en una sola indemnización. Bueno, con relación... y esa es la regla. Cuando el trabajador o la trabajadora tiene 10 años como mínimo o más, le corresponde la doble indemnización prevista en el artículo 97. Pero también el artículo 94 dice de que el trabajador que ha cumplido los 10 años puede terminar el contrato de trabajo cuando llega a la jubilación, cuando el juez comprueba la imputación o admite la imputación de justa causa de despido o cuando el trabajador se haya jubilado. Esas son las circunstancias por las cuales un empleador puede desprenderse sin recibir responsabilidad pecuniaria del trabajador. Y para todos los casos en que se tenga más de 10 años de antigüedad, cuando el despido es arbitrario, le corresponde o se aplica la doble indemnización. Entonces hay que atender muy bien a quién despedir, si es que no se va a hacer de acuerdo a los recaudos que establece el artículo 81. Bueno, también les quiero hacer un repaso o una reflexión general respecto a los contratos especiales de trabajo, que si bien ya me hicieron, igualmente quiero señalar del por qué son especiales. Los contratos especiales que tenemos de la lección 16 a la 21, que se refiere al contrato de aprendizaje, al contrato de trabajadores menores, mujer trabajadora, contrato de trabajo a domicilio, contrato de trabajo doméstico, contrato de trabajo rural y contrato en las empresas de transporte automotor terrestre, se deben a las particularidades que tiene cada tipo de trabajo. Todo laboralista, para cerciorarse que su ámbito de
de defensa, su ámbito de asesoramiento es realmente trabajo y no una prestación simple de servicio, que es la que rige el Código Civil, no nosotros, derecho de trabajo, debe siempre atender la subordinación y dependencia. Ese es el elemento luego innegociable que como trabajadores que somos debemos siempre tener en cuenta, o como asesores laboralistas que son, deben tener siempre que tener el fino análisis de resguardar sus responsabilidades. En el contrato de aprendizaje, con relación al contrato de trabajo en general, si bien es cierto, es un trabajo, una tarea, pero en este caso, el empleador, aparte de darle el trabajo, se ocupa además de enseñarle una profesión, arte u oficio a este trabajador. Por eso es aprendiz. Encomendada o en la enseñanza encomendada. Como tarea, esfuerzo, labor que hace, tiene que tener su remuneración. El hilo inicial que establece la ley dice el 60% del salario mínimo en efectivo. Aparte tenemos otra remuneración que vamos a ir viendo en la lección 24, que es una remuneración en especie. ¿Y por qué en especie? Porque equivale a la enseñanza. Y el valor o el costo de la enseñanza no puede ser disminuida de ese 60% del salario mínimo. Entonces, ahí está el valor o ahí está la diferencia en que le contrata para que realice esa profesión, arte de oficio, y encima, además, le enseña para hacer esas habilidades. Para rescindir el contrato de trabajo de aprendizaje, rigen las mismas reglas del contrato en general. Tenemos que ir teniendo... Profe Elmar, profe, ¿me escuchas, profe? Hola, sí. Profe. Profe, tenés que aceptarle a los compañeros para que ingresen a la sala. Hay compañeros que están en espera. ¿Dónde están? No ve. Tenés que aceptarles. Sí, tenés razón. Y ahí ahora estoy despistada porque estoy tan mentalizada en lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en que el contrato de aprendizaje tiene la diferencia es pedir a un aprendiz, porque el trabajador tiene una nomenclatura especial, como habrán leído y como me remitieron. El trabajador se llama aprendiz, porque está adquiriendo esa habilidad en la especialidad del oficio o profesión. Bueno. Después tenemos también respecto a una característica especialísima del contrato de aprendizaje que raya la característica del contrato indefinido, es que solamente puede ser por 1 año y excepcionalmente por 3. Más de eso no hay. Así que es un fraude a la ley cuando uno pueda percatarse, o cuando uno, peor todavía, si uno va a ir a demostrar que tiene un aprendiz de 10 años de antigüedad o un aprendiz de 7 años de antigüedad. Eso nunca. Solamente hasta 1 año y excepcionalmente hasta 3. Siempre el trabajador para celebrar contrato tiene una capacidad inicial de 14 años. Con la autorización de sus padres, tutores o la del juez. En el contrato del trabajador adolescente se remunera inicialmente también como el 60% del salario mínimo. Todas las disposiciones que en el Código de Niñez establecen que no tienen que ser actividades que pongan en peligro su integridad física, mental, intelectual, labores que le puedan ejercer alguna... por ejemplo, los trabajos nocturnos, los trabajos ambulantes, los trabajos en horas extraordinarias. No, al contrario, tienen de acuerdo a su edad cierta duración de jornadas de trabajo.
Una diferencia muy interesante que tienen los trabajadores adolescentes es que por el hecho de ser trabajadores adolescentes tienen derecho a 30 días hábiles corridos de vacaciones, desde los 14 hasta que tengan 18 años. A partir de los 18 años ya le rige la regla del común de los mortales, que es de acuerdo a su antigüedad, que vamos a ver justamente mañana en la lección 23. Pero mientras tenga 14, 15, 16, 17 años, este trabajador adolescente tiene 30 días de vacaciones con goce de salario. Otro aspecto muy importante para el contrato de trabajo de las trabajadoras embarazadas está justamente en la ley 5508 del año 2015. Y específicamente quiero que lean bien el artículo 15, donde se establece la inamovilidad de estas trabajadoras, que dura durante su embarazo, el tiempo de lactancia y su tiempo de reposo por el parto, que inicialmente es de 18 semanas. Estas 18 semanas se pueden aumentar si esta trabajadora tiene mellizos o tiene trillizos. Este mismo plazo de descanso también se establece para las trabajadoras que adoptan un menor, que adoptan un niño. Entonces, la característica de esta modalidad del contrato de trabajo de mujeres no es por el simple hecho de ser mujeres, sino teniendo en cuenta para precautelar su maternidad y en especial el desarrollo sano, íntegro y feliz de su bebé, de su hijo o del bebé que adopta. La trabajadora tiene derecho a recibir su salario íntegro. Tiene derecho a disponer ella sola de su dinero, a celebrar contrato de trabajo por sí sola, siempre y cuando sea mayor de edad. Si no, le rige igual siempre la capacidad del trabajador adolescente. Bueno, lo principal en esta lección del contrato de trabajo de mujeres se debe a las facilidades, a la protección, a las garantías que le establece la ley a la trabajadora para la inamovilidad y para la lactancia. Justamente el nombre de la ley es la promoción de la lactancia, promoción para la lactancia materna. Pero igualmente trae muy imbuido la inamovilidad para esta trabajadora que está embarazada. ¿Desde cuándo le rige eso? Desde el momento que ella le notifica al empleador con un certificado médico. Y eso hay que resguardar y hay que mencionar y hay que socializar siempre, porque hay ciertos espíritus no tan de buenas praxis que quieren aprovechar esta ocasión. Y la única forma de poder ayudarla, de poder protegerla, es justamente que ella apenas se entere que está embarazada, le notifique a su empleador. Pero no una notita, un certificado médico donde conste las semanas de gestación de esta trabajadora. ¿Qué es lo que le pueden disminuir? Las funciones, las tareas, pero nunca el salario ni sus descansos correspondientes por maternidad, por lactancia y mucho menos despedirla. Le puede hacer, pero le va a volver a readmitir y pagar todos los salarios caídos. Y oportunamente les voy a facilitar también un expediente de cómo se tramita un despido para una trabajadora embarazada. Raya los nervios, pero se puede readmitirla al trabajo, aunque tenga un cargo supuestamente de confianza. La trabajadora es inamovible desde el momento que le notifica a su trabajador que está embarazada, mientras dure todos los permisos correspondientes.
Y en el artículo 15, si mal no recuerdo, pero donde se establece la inamovilidad de la trabajadora embarazada, dice de que la inamovilidad dura por 1 año, pero hay una contradicción en ese artículo y un laboralista tiene que optar siempre por aquella que conceda mayores beneficios, que es la que dispone mientras dure los permisos de lactancia. Y la lactancia, según el pediatra tratante, puede ir hasta los 24 meses. Entonces, durante el permiso por maternidad, durante el permiso de lactancia, no se puede despedir, no se debe, claro que se puede, pero le van a volver a remitir, no se debe despedir a una trabajadora. Eso quiero que tengan bien claro, porque a mí me irrita cuando veo ciertas arbitrariedades. Y el permiso de lactancia o el permiso de maternidad es muy independiente a las vacaciones, es muy independiente a cualquier otro que la ley establece o en los contratos colectivos de trabajo se hayan pactado. Bueno, después, en el contrato de trabajo a domicilio. En el contrato de trabajo a domicilio, ¿por qué es especial? Por las facilidades que la ley establece a ese trabajador. El trabajador a domicilio no es el que se va a la oficina, no es el que se va a una empresa, a una industria. El trabajador a domicilio hace en su casa, por eso tenemos la expresión de taller de familia, taller de familia, donde tenemos el nexo o el lazo de subordinación o dependencia con estos trabajadores, por el hecho que el empleador, le entrega la materia prima a este trabajador para que concluya en un objeto o en algo ya terminado. El común de los ejemplos es el de las costureras y el de los zapateros y el de los artesanos. ¿Por qué? Porque les facilita. Por ejemplo, los cueros, y ellos deben traer las suelas o las plantillas. O las costureras llevan la tela, llevan los insumos como botones, hilos, entretelas, y llevan las indicaciones de las medidas o los talles y deben devolver estos objetos ya terminados conforme a las indicaciones establecidas en una fecha acordada por el empleador. Tiene también otra habilidad este contrato, que yo suelo decir que es muy quisquilloso, porque este trabajador tiene derecho a percibir por las horas de demora o espera en recibir su paga o en recibir la materia prima para realizar los trabajos. Tiene derecho también a cobrarlo por los días feriados que hayan sido realizados o que hayan sido trabajados antes de los feriados que hayan sido durante el contrato de trabajo, que es también una contradicción, porque como no está bajo la dirección, bajo la vigilancia directa, que es el común de los elementos de la subordinación de los contratos de trabajo, esta vigilancia directa igualmente le da derecho a percibir el salario correspondiente. El empleador igualmente le puede descontar hasta el 10% del salario que debía de cobrar por cada objeto terminado si están defectuosos o en mala calidad, de acuerdo a la instrucción que recibió inicialmente. Y se paga el valor de lo que en la localidad se paga en la industria o en las tiendas que se dedican a ese tipo de trabajo. El contrato de trabajo de trabajo doméstico. Ahí tenemos una nueva disposición que rige nuestra lección 19. Tenemos la ley 5407 del año 2015 y la 6338 del año 2019. ¿Cuál es la variación en este contrato? Bueno, que el trabajador doméstico debe percibir el valor del salario mínimo legal vigente establecido por el Ministerio de Trabajo, primero por el Poder Ejecutivo, que es el que aprueba el valor del salario mínimo legal
para las actividades diversas no especificadas de la capital, que es la nomenclatura para el salario mínimo. También tiene otras novedades en relación a lo que inicialmente en el año 93 se estableció sobre el contrato doméstico. El contrato doméstico a partir del año 2015 tiene que ser siempre y solo por escrito. La cátedra normalmente, a pesar de lo dispuesto en los artículos 43 y 44, que establece la posibilidad de ser verbal el contrato, siempre sugiere, siempre aconseja que se haga todo acuerdo de jornada de trabajo y pago de salario por escrito, para resguardarse de cualquier tipo de inconvenientes que se pueda, o malos entendidos, o realmente de irregularidades o irresponsabilidades. Porque de lo contrario, deben tener presente siempre lo dispuesto por el artículo 48, que le da valor a la manifestación del trabajador ante la falta de documento correspondiente. Bueno, el trabajador también ya no tiene el preaviso el trabajador doméstico ya no tiene el preaviso de 24 horas durante el periodo de prueba, ni de 7 días durante el año, o de 15 días de más del año como se establecía inicialmente. El preaviso es del contrato en general, de acuerdo a la antigüedad de este trabajador doméstico. Otro rasgo fundamental en el contrato de trabajo doméstico es la modalidad, que puede ser con retiro y sin retiro. Pero el elemento puntual para el trabajador doméstico es el de la confianza y la convivencia, porque es alguien extraña a la familia que ingresa para prestar colaboración de asistencia, aseo, en general de lo que necesita una familia. Y para el régimen de despido rige el del contrato en general, atendiendo que el preaviso ya es el del contrato general. La modalidad puede ser con retiro y sin retiro, y sobre todo la forma de celebración del contrato de trabajo debe ser siempre por escrito. Son cuestiones que en algunos de los trabajos vi que enunciaron y en otros no. Entonces, para tener un enfoque socializado en general, vuelvo a repetir este capítulo. El contrato de trabajo rural se caracteriza por lo que es en un área al aire libre, porque la siembra, cosecha, esquirlas, sanitaciones periódicas, la agricultura, ganadería, explotación forestal, tambos, etcétera, no se hace en una oficina, se hace en un recinto más abierto, siempre y cuando no tenga un carácter de explotación industrial. Si estas actividades que se enuncian en el contrato de trabajo rural del 157 al 191 del Código de Trabajo, tiene un carácter de nivel industrial, se aplica el contrato en general. ¿Por qué? Porque el salario se paga de acuerdo a las regiones puntuales donde se realice el trabajo, y también tiene en base a una escala de salario que establece el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la reglamentación para ese tipo de trabajo. Y generalmente se calcula un porcentaje de acuerdo a la cantidad de ganados que tenga el establecimiento o al valor que establece puntualmente esta reglamentación. Para rescindir del contrato de trabajo, rigen las mismas reglas de la indemnización. Este trabajador debe cumplir una jornada de trabajo, excede esa hora y tiene derecho, por más que está en el campo, a la intemperie, tiene derecho a percibir por las horas extras correspondientes. Debe hacerse también por escrito, porque de lo contrario se va a interpretar que es un trabajador del contrato en general y no un trabajador rural. Por eso siempre es bueno documentarse. En el contrato de trabajo rural,
Lo característico también es que el empleador se ve obligado a proveerle no solo el salario, sino también la casa habitación decorosa, la alimentación para el trabajador y su familia. Y esta casa habitación decorosa no debe ser un lugar de depósito ni un lugar donde se guardan a los animales. Tiene que ser tal cual como dice, habitación decorosa en una relación suficiente de espacio con los moradores del lugar. Tiene que proveerle la alimentación variada sin que esto incluya una disminución a sus salarios correspondientes. Tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a sus vacaciones, así que no se entran a discutir los beneficios sociales que tiene un trabajador. La diferencia está que realiza en un establecimiento agrícola, ganadero e industrial, explotación de tambos, de siembra, cultivo, y no en una oficina, no en una fábrica, no en una casa de familia. Y el contrato de trabajo en transporte automotor terrestre es porque es dentro de un vehículo. Y tenemos ciertas restricciones para ello. Por ejemplo, la ley establece que el salario tiene que ser mínimo para que el trabajador, el conductor, no se esté ocupando y preocupando de cuánto va a alcanzar, cuánto le falta para esto, cuánto le falta para percibir ese monto. La ley dice que tiene que ser salario mínimo. Y si este conductor es además cobrador, tiene que recibir un importe del 30% adicional a ese salario mínimo. Y este salario está reglamentado también por la dirección, por el Viceministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El salario mínimo legal para esa actividad en especial. Debe tener una jornada de trabajo de 4 horas y un descanso de por medio y luego volver a continuar a su jornada de trabajo. Su jornada de trabajo debe ser de 8 horas como la del contrato en general. Y me siento un poco ridícula porque yo sé que esto no se cumple, pero eso dice la ley en el artículo 192 y en la ley 14 y 16 del año 99. Aparte, establecen también otras obligaciones entre las partes que no pueden rescindir el contrato de trabajo en lugares intermedios del trayecto. Se entiende que no le deben entregar el vehículo de transporte a alguien desconocido o a un menor. Un trabajador adolescente jamás debería ser un conductor de vehículo automotor terrestre. El trabajador adolescente puede ser empleado en las áreas administrativas, pero no en la conducción de un vehículo. Evidentemente el contrato de trabajo debe ser siempre por escrito, tiene derecho a todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo, independientemente a otros que puedan establecerse en los contratos colectivos celebrados o suscritos por las empresas correspondientes. Eso es, en general, de por qué son contratos de trabajo especiales, por la particularidad en que cada actividad se realiza. No sé si hay alguna pregunta, ya me pasé el tiempo, se cortó la conexión, no sé si alguien me da un retorno. Profe, te escuchamos bien. Ay, por fin, Auri, apagué todo y volví a entrar. Tranqui, profe. Más que en un sauna de la desesperación de fallarles, porque ya tanto tiempo que no estoy en contacto con ustedes que me siento rarísima. Jamás en mi vida pensé tener una circunstancia como esta. No te preocupes, profe, nosotros estamos súper felices, estamos re atentos, creo que es la clase con más participantes hasta ahora. Bueno, estoy re contenta de verles cada vez más lindos y más lindas a todas, Dios mío. Es gracias, un súper privilegio conectarme con el grupo de ustedes. Dios mediante, por lo menos para la Navidad, espero que nos veamos físicamente, pero vamos a hacer el esfuerzo de seguirnos.
Yo voy a procurar de hacer el máximo resumen de lo más puntual de cada lección, independientemente que les envíe a través de las bellísimas delegadas que tienen y cordiales compañeros también que tiene el grupo, las indicaciones del marco legal, porque no hay nada desconocido, pero sí, como todo laboralista, uno tiene que profundizar en el marco legal correspondiente a cada institución. Y cuando empezó el problema de esto, estuve tan contenta porque ya habíamos desarrollado la lección 10, que es la de la suspensión. Y yo, muy respetuosamente a otras opiniones, disentí de lo que al principio no se quiso admitir, porque la suspensión puede venir de cualquiera de las partes y es justamente para conservar esa mano de obra dentro de lo que se pueda. Porque ustedes saben que cualquier empresa, ¿qué es lo que necesita? De un ingreso para costear los gastos y también para tener una ganancia. Pero si esa empresa no puede percibir un ingreso permanente, ¿cómo van a hacer frente a las responsabilidades? Y la primera responsabilidad que tiene una empresa es el salario de sus trabajadores. Entonces, espero que alguien haya relacionado esa explicación de la lección 10 para llevar en la práctica o para orientarle a algún empleador o a una trabajadora que muchas veces no queremos entender la imposibilidad de percibir ese ingreso, pero que está dentro de la ley. Y saben muy bien que no puede durar más de 90 días en el año la suspensión. Si pasa eso, la ley establece que se debe optar por la indemnización como despido injustificado, lastimosamente, o esperar la reanudación de las actividades, pero queda a opción del trabajador ese punto. Nunca tuve esa experiencia vivencial de llevar rápidamente a la conexión real de esa facilidad que da el derecho de trabajo para conservar la mano de obra y conservar los puestos de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, la compañera tiene una pregunta. Sí. Dice, hoy me informaron que le quieren reducir su salario al 50% por la pandemia. ¿Es cierto eso? ¿Qué pueden hacer? Pregunta la compañera. Bueno, justamente para la semana que viene vamos a ir viendo que en realidad la característica del salario es la invariabilidad decreciente. No se pueden disminuir los salarios. No se pueden, por la ley. Ahora, no sé en cuál de las disposiciones. Hay muchas opiniones que con una ley se puede solucionar ciertos problemas. Es cierto, la ley es una norma general obligatoria, pero no toda ley va a ser el remedio o va a solucionar una situación que evidentemente las instituciones y la Constitución Nacional establecen que fuese en un solo sentido. Desconozco específicamente cómo fue la pregunta, ¿una nueva ley o cómo fue la pregunta que se le va a bajar el salario? El salario base no se puede disminuir. Lo que sí se pueden disminuir son los beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Las bonificaciones o los adicionales que establezcan como gratificaciones u otra forma en que los contratos colectivos inicialmente estuvieron siendo concedidos. Pero el salario en sí, no. De bonificación, las bonificaciones, las gratificaciones podrían ser, pero el salario en sí, no. Ok. Hay otra pregunta también, profe. Katy, ¿le aclaraste a la base real? Eso no se debe disminuir. Katy, no le aclaraste a la profe que es de una embarazada. Porque la ley, la institución establece, y eso vamos a ver en la lección 24, cuando veamos el salario. Profe, esa pregunta que te comenté, que te hice, la compañera planteó en caso de una embarazada. Si le reducen peor todavía. No.
de ninguna manera. De ninguna manera. Voy a traer un poco algo para ver si tengo ya ahí enganchado, porque estuve haciendo el esquema para nuestros encuentros, a ver si tengo ya marcadito ese artículo, que está también tan de moda la disminución de los salarios. Bueno, pero de todas, no tengo acá organizada esa parte, pero de hecho que te digo que una de las características del salario es la invariabilidad decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ir solo para arriba, nunca para abajo. Ok. Y mucho menos la embarazada, ni por pandemia ni con cualquier otra historia. El salario de la trabajadora embarazada es una garantía que si no paga el empleador, tiene que pagar la seguridad social, pero tiene que pagarse. Ok. Hay otra pregunta también, profe. Dicen, sí. ¿Qué pasa si la trabajadora, sin saber de su embarazo, es despedida? Ay, bueno, y entonces, mi reina querida, si ella no pudo resguardarse, ¿qué podemos hacer nosotras? Claro. Profe, tengo una consulta de aclaración. Hoy en día, por ejemplo, para el ingreso a una empresa, antes de entrar, o sea, prácticamente en los primeros días ya te mandan a IPS o algún sanatorio a hacerte un chequeo completo, no sé, si para detectar que la persona está embarazada, que la chica está embarazada, o sería un tipo de estrategia para... Bueno, te quiero contar que es una... perdón. Es una obligación de la parte empleadora costear ¿cómo se llama? Los análisis o los estudios médicos correspondientes por no necesariamente por cerciorarse que esté embarazada o no su trabajadora, sino es una obligación que tiene el empleador de facilitar los estudios médicos del trabajador. Es su obligación. Hola. Profe, una pregunta, ¿sí? No sé si me escuchas. Sí. Pregunta a la compañera. Y cuando un empleador despide en esta pandemia sin justa causa, ¿cuáles son los artículos que tocan en una liquidación? Bueno, el tema de la pandemia no tiene, si es sin causa justificada, si no es uno de las circunstancias previstas en el artículo 81, es injustificado. Solamente siempre y cuando se pruebe las circunstancias previstas en el artículo 81, el despido es legal. Fuera de eso, es un despido injustificado, con pandemia y sin pandemia. Ok. Genial, profe. Creo que ya no hay preguntas, o al menos no estoy leyendo más ninguna pregunta. Profe, acá pregunta alguien. Sobre la suspensión del contrato, ¿cuánto dura? La suspensión del contrato en el año puede darse hasta 90 días. Hasta 90 días. Yo no sé cuánto fue el plazo que presentó inicialmente la empresa o la empleadora. Pero la ley dice que hasta 90 días. Máximo 90 días. Fuera de ese plazo, le debe indemnizar como despido injustificado o queda opción del trabajador esperar la reanudación de las tareas. Ok. Profe, otra pregunta. Con la resolución 500/20, el Ministerio del Trabajo estableció plazos para la presentación de suspensión de contrato. 90 días justamente dice. Ya justamente lo que habías dicho, profe. Genial. Leí después todo completo. Profe, quedan como 10 minutos. Otras preguntas si tenés. Quedan como 10 minutos, profe. ¿Qué? Quedan 10 minutos nada más, profe, para que termine la clase, si querés agregar algo más, porque ya está a punto de terminar el envío. Ya no hay más ninguna pregunta, profe.
No importa, pero eso es lo que quiero aclararle. De repente, si por mi torpeza no nos enganchamos o ustedes quieren hacer otra consulta, envíame al correo belmarcasal@gmail.com y yo de acuerdo a mi tiempo te voy a ir pasando, porque algunas veces uno no quiere preguntar o no quiere que alguien se entere de la pregunta y si está dentro de mis de mis limitaciones, con mucho gusto te voy a responder o te voy a sugerir dónde recurrir. Gracias, profe, muy amable. Mañana yo quiero establecer un horario. Yo no sé si les queda bien las 20 o las 20:30. ¿Cómo les queda más cómodo? Las 20 horas estaría bien, profe. Bueno, entonces, Dios mediante, los martes y jueves que no fuesen feriados van a ser nuestros encuentros virtuales. Okay. Nuestras clases, martes y jueves, para no hacer una invasión a la clase de otra asignatura. Genial. Que ya genial, me pasó a mí y ya le pasó a otra profesora también. Ok. Bueno, entonces nos quedamos mañana a las 20. Dale, profe. Hola. Gracias. Mañana a las 20, Dios mediante. Sí, profe, bueno, ya está. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches.